en este instante. Bienvenidos, bienvenidas, me encanta saludarlos, los que están en tiempo real. Pues qué bueno poder compartir con ustedes, la interacción es maravillosa. Quienes posteriormente estén viéndolo, pues también obviamente serán bienvenidos. Recuerden encender sus cámaras en el momento en el que participen, para poder saber con quién estamos tratando, poder hacer algo, mirar a la otra persona. La lectura corporal es muy importante, eso es una forma también de comunicación relevante. Empecemos. Teníamos dos partes distintas. Las dos partes distintas consistían en un solo argumento que estaba en el libro de Irving Copy. Ese argumento, de hecho, ya estaba parafraseado, como apenas estamos haciendo como ese acercamiento que es parafrasear un argumento. Lo que quería es que lo vieran y se familiarizaran. Primero, es muy sencillo, es bastante fácil lo que vamos a hacer. Y el otro ya tiene un poquito más de exigencia, tampoco pues que sea nada de otro mundo, pero tiene un poco más de exigencia y consiste en un artículo de un periódico colombiano, hacer un análisis con el cual comenzaremos. De hecho, ese es con el que vamos a comenzar. ¿En qué consiste entonces lo que vamos a hacer? Vamos a comenzar con el artículo que les había mandado en la primera semana, que les había dicho que en un par de semanas lo íbamos a estar trabajando. La primera vez solo lo mencionamos, ahora sí lo vamos a usar, en el cual se resume lo que ocurrió en un determinado momento en un debate de control de un político en Colombia. Entonces, ese debate de control tenía la particularidad que la oposición había citado. ¿A quién la había citado? ¿Quién me cuenta? ¿A quién había citado en ese debate? ¡Wow! Uno por uno. ¿A quién habían citado, chicos? Cuéntenme. La ministra de las TIC. Así es, correcto. Esta dama que se llama Karen Audin, pero me subo el volumen que casi no lo escuché. A la ministra de las TIC, a la dama Karen Audin, la citaron para que compareciera e informara sobre una determinada conducta. Hay cosas importantes para saber. Por ejemplo, el texto que ustedes leyeron, ¿sería un texto objetivo o tendría una línea editorial? ¿Querría que el lector pensara alguna cosa o que pensara otra? Pero bueno, eso lo vamos a analizar en segunda fase. Vamos a la primera etapa. Vamos a ver los argumentos que esgrimió ella y quienes la defendieron, y los argumentos que a su vez esgrimieron quienes la atacaron. Entonces, cada uno, a los que vayan participando, me van a contar. Por ejemplo, dijeron esta frase. Perfecto. Y vamos a analizar, ¿esa frase es un argumento o será que no es un argumento? Si es un argumento, ¿cuál es la premisa? O las premisas. ¿Cuál es la conclusión? Vamos a empezar a reconstruir argumentos de esa manera. Entonces vamos a ver cuál es la premisa o las premisas. ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuáles de los datos que da son simplemente algo casual, que no tiene mucha relevancia? Si yo, por decir algo, estoy hablándoles a ustedes y para romper el hielo cuento un chiste, ese nunca va a ser la tesis, de ninguna manera va a ser la tesis. A lo sumo, estaremos hablando que esa sea una forma de acercarme a las personas. Entonces es importante darnos cuenta qué es lo principal y qué no. ¿Alguno de ustedes quiere comenzar o empiezo a sacar al azar a darnos la idea de, por ejemplo, este personaje dijo esto, este personaje dijo aquello? ¿Alguien quiere leernos un fragmento diciéndonos qué dijeron? Y empezamos a analizarlo. Entonces, ante tanto miedo, tanta timidez o algo por el estilo, o desidia o lo que sea, vamos sacando uno de abajo y uno de arriba. Valentina Muñoz, bienvenida, puedes ver tu cámara, leernos el fragmento. Quien vaya a participar, como los voy a llamar a todos, quien vaya a participar puede tener su fragmento señalado si quiere y lo copia en el chat box para que sea más fácil de analizar. Bienvenida, Valentina. Valentina Muñoz. Bueno, como Valentina al parecer no tiene micrófono, va a escribirnos el fragmento y nos va a decir si es argumento, si no es argumento, etcétera. Cuál considera que son las premisas, cuál considera que es la conclusión que quiere defender. Perfecto. Si es un argumento, porque también puede decir, dijo esto y eso no es un argumento. Muy bien. Entonces, vamos con Alejandro Daza. Alejandro, cuéntanos, por favor. Léenos un fragmento y lo empezamos a analizar.
Hola. Bienvenido, dale. Pues leyendo el artículo, creo yo, considero que una premisa que tuvo la ministra fue la de he actuado con determinación y apego a la ley. He respondido con denuncias, acciones administrativas, embargos y con toda la determinación para desmantelar la corrupción. Pues creo yo que, que termina siendo una premisa porque está como justificando, como diciendo las acciones y todo lo que ella tuvo para hacer en el camino como para evitar o arreglar el incidente que tuvo. Pues es como lo veo yo. Alejandro, acabas de decir algo que me ha ayudado mucho, porque con lo que tú has dicho, descubro que de pronto puede ser amplio lo que estoy diciendo, que puede ser todo ambiguo. Cuando les digo X situación todavía puede prestarse a ambigüedad, y agradezco que lo hayas dicho. Entonces voy a precisar las cosas para que nos quede muy claro y que no haya lugar a eso. Te agradezco mucho porque nos va a ayudar esa expresión que dijiste. Cuando yo tengo un argumento, el argumento tiene dos partes, obvio, ¿no es cierto? La que justifica y lo que quiero justificar. Entonces, por ejemplo, mi tesis, mi idea es, por decir algo, que esta dama es inocente. Entonces, si mi idea es decir que esta dama es inocente, voy a dar una serie de razones para poder justificarlo. ¿No? Entonces, yo quiero llegar a decir, ella no sabía y es inocente de toda culpa. Como ella no sabía, pues es inocente de toda culpa. Eso es lo que quisiera decir yo. Entonces voy a dar una serie de datos que me van a ayudar a llegar a esa conclusión. Ella no sabía por esto, estaba por fuera de su jurisdicción por tal otra, por poner un caso cualquiera. ¿No? Ya voy, mi querido Juan Felipe, ya voy contigo. Eres el que continúa. O, por ejemplo, yo podría decir, el racismo es un sinsentido porque cuando se hacen análisis genéticos, cuando se puede estudiar a un nivel supremamente profundo, nos damos cuenta que incluso aquellos que se consideraban arios tienen una fuerte traza de Asia y hasta de África. Entonces, a nivel mitocondrial se han hecho estudios impresionantes y se han descubierto cosas que aterran. Entonces, voy a dar todas las justificaciones de estos estudios para poder llegar a la conclusión, para decir que en efecto somos una mezcla. Incluso para ser más radicales, no solo una mezcla de humanos, es decir, no solo una mezcla de sapiens, sino que se ha descubierto que en gran medida hubo también intimidad, sexo y hibridación con los neandertales. Y todavía hay trazas y hay marcas de neandertales. Bueno, interesante todo esto. Y otro podría decir, no, es que lo número uno y lo más importante es el racismo, no hay nada como eso, la pureza de la raza. Yo soy ario, soy puro, dirá alguien. Entonces, pues dará una cantidad de razones para sustentar esa idea, que es ideología, antes que cualquier otra cosa. Pero bueno, alguien vendrá a plantear sus cosas y dará las razones. Pero ¿cuál es el punto? ¿Por qué estoy hablando de esto, mi querido Alejandro? Porque lo que pasa es que yo puedo hacer un argumento entero que quiera defender a alguien. Y no porque el argumento entero quiera defender a alguien es una premisa, sino que la parte que me explica es la premisa. Y la parte que defiendo es la conclusión. En lo que tú nos leíste había unas explicaciones, pero aparte de la explicación también había una conclusión. Vuélvelo a leer y si lo puedes escribir en el chat box, tanto mejor, para que todos podamos analizarlo. Vale, entonces léenoslo y si puedes escribirlo a la par lo escribes. Dale, Alejandro. Alejandro Daza. Ah, listo, ya lo escribió, perfecto. Entonces yo lo voy a leer. Dice la ministra Audi, he actuado con determinación y apego a la ley. He respondido con denuncias, acciones administrativas, embargo, y con toda determinación para desmantelar la corrupción. Entonces, bueno, es cierto, no aparece explícita la conclusión. Son puras premisas, tienes razón, no es una, son varias premisas. ¿Cuál es la conclusión que quiere dar ella? Tienes razón, no aparece la conclusión. Con esas premisas, ¿qué conclusión quiere llegar? Que la saque el público, no lo va a decir ella. ¿Qué conclusión quiere que lleguen ustedes? ¿Quién me dice? Chicos. Pues quiere llegar a demostrar que es inocente. Claro, claro, claro.
Bien, Juan Pablo, que lo abriste de uno, Angélica, Manuel, eso es. La idea de ella es decir, soy inocente. Perfecto, perfecto. Entonces aquí no tenemos ni siquiera una implicación. Hice esto, hice aquello, hice lo otro, pero sí insinúa la conclusión. No se está declarando inocente, pero la insinúa con toda claridad. Gracias. Para que ese argumento tiene que haber conclusión. Y cuando hay premisas, pues naturalmente debe haber por lo menos dos premisas para llegar a la conclusión. Ya voy con Juan. Una aclaración. Ocasionalmente yo puedo hacer un argumento que sea un argumento real e incluso bien construido con una sola premisa. Si la otra premisa se sobreentiende. Entonces, si yo les digo a ustedes, por ejemplo, es que Pepe es un hombre, por lo tanto es machista. ¿Cuál es la premisa muy universal que se sobreentiende allí que está flotando? Pepe es un hombre, por lo tanto Pepe es machista. ¿Cuál es la premisa que queda en el aire? Pero que cualquiera podría entender. ¿Los hombres son machistas? Por supuesto, esa es la premisa que queda en el aire. Ahora, el argumento está bien construido. Que sea un argumento sólido, es decir, que aparte de que sea válido, bien construido, tenga verdad, es otra cosa, ¿no es cierto? Acusar a todos los hombres per se por ser hombre de ser machista, ya es otra cuestión. Pero el argumento se entiende. Pues yo digo, Pepe es un hombre, por lo tanto, Pepe no se puede controlar y va a salir con un número indefinido de parejas. O como dirían popularmente, por lo tanto, Pepe es un perro. O por lo tanto, Pepe es un promiscuo. Pepe es un hombre, por lo tanto, es un promiscuo. ¿Cuál sería la premisa que queda volando? ¿Qué pasó? ¿Que hay un Pepe que se casaron todos o qué? Si usted hay un Pepe, qué pena. Que también todos los hombres son promiscuos. Ah, bueno, qué pena, Pepe. Discúlpeme, Pepe, si está viéndolo, pero es solo un ejemplo, mi querido Pepe. Bien, entonces, lo que quedaría en el aire es que todos los hombres son promiscuos. Naturalmente, esto es una falacia, es una generalización apresurada. No hay suficiente material fáctico para poder precisarlo. Con un solo contraejemplo se cae. Pero lo que quiero decirles es que el argumento se entiende, que yo puedo hacer premisas con una sola, con la implicación, saco la otra. Eso pasa mucho, eso se llama el entinema. Se necesita por lo menos una premisa y que la otra la entendamos todos, que la otra quede sobreentendida. Pero para que haya conclusión, para que haya argumento, sí se necesita conclusión. Yo dijera, es una mujer, por lo tanto, es chismosa. Eso también se entiende cuál es la premisa, pero al igual que el anterior, goza de una particularidad, es una generalización apresurada y en ambos casos es una falacia. ¿No es cierto? En cualquiera de los casos que hemos dicho es una falacia porque no hay suficiente material como para poder comprobarlo y un solo contraejemplo lo que vale. Bien. Vamos con Juan Pablo, que nos va a participar, y luego Emanuel. Vamos en ese orden. Emanuel, ¿tú tienes una pregunta de lo que acabé de decir o vas a participar en lo de hoy? No, profe, es más que todo una pregunta. Ah, bueno, entonces vamos a la pregunta y vamos con la participación de Juan Pablo. Listo. Profe, es que lo que pasa es que no me queda como claro algo. O sea, el texto que nosotros tenemos, la noticia, no hay argumento, ¿cierto? Está básicamente lleno de premisas. Porque ahí hay simplemente dos conclusiones o dos posturas. Uno, la culpabilidad que tiene la ministra y otro, la inocencia que tiene ella. Esas para mí serían ambas conclusiones. Pero entonces lo que se está planteando en esa noticia simplemente son premisas. O sea, yo ahí no encuentro argumentos. O sea, no sé si... Hay dos frases que sí tienen argumento, o tres tal vez. Enseguida vamos a mirarlas. Espera, Manuel, y ya vamos a ver qué se hace. Digamos, este lo podríamos entender como un argumento porque ya de antemano estaba que está defendiendo a ella su inocencia. Entonces, se puede entender como un argumento en el sentido. Pero hay dos o tres que sí lo verbalizan expresamente. Ya vamos a ver, que sí hay dos o tres que lo dicen. Ahora sí, Juan Felipe, bienvenido, cuéntanos. Profe, creo que era yo, Juan Pablo. Ah, no. No, primero Juan Felipe había levantado la mano. Felipe, ¿qué pasa, Juan Pablo? Era Juan Felipe que primero había levantado y Listo, profe, hola. Profe, bueno, la frase pues que quiero como resaltar, que también vi, dice, en donde se argumenta como una defensa ante la doctora Udinen, ¿cierto? En donde se hace cargo
el conservador Rodríguez, que dice que primero en que se conozca la verdad y segundo en alertar al país sobre estos hechos de corrupción, sobre la falsificación de las pólizas, apuntó Rodríguez. Pienso, profe, que es lo que hablamos la clase pasada, que puede ser una falacia en donde eh, evita la culpabilidad pues de a la quitando y intenta como para evadir esta implicación, ¿cierto? Entonces, eso es lo que viene en esta premisa, en este argumento defensivo. Puedes escribir, ¿en qué dispositivo estás? ¿Estás en celular o estás en un computador? Sí, profe, estoy en el celular, pero ya lo pongo ahí en el chat. Perfecto, excelente. Si te queda fácil, te lo agradezco también para que lo copies. Listo. Listo, dale. Entonces, con lo que ustedes acaban de decir, ahí se precisan otros detalles. Claro que sí. Es supremamente interesante ese punto, que se da más precisión en el asunto. Cuando este caballero observador nos hace el planteamiento y nos dice que ella ha denunciado cosas, etcétera, etcétera, entonces, o el mismo planteamiento que hizo ella, que ha hecho denuncias, si ella ha hecho denuncias, significa que es inocente. Eso es lo primero a pensar. Y después la verdad del enunciado que dice, ¿no es cierto? Porque también hay que mirar la verdad del enunciado que dice. Veamos, la moción de censura es un mecanismo mediante el cual los ministros responden por sus actuaciones ante el Congreso, juzga responsabilidades políticas. Aquí somos de la total valentía de la señora ministra. Primero, en que se conozca la verdad, y segundo, en alertar al país sobre los hechos de corrupción, sobre la falsificación de las pólizas. ¿Qué hizo? Desvió toda la atención, creó una cortina de humo. Allí no estaban, fueron a hablar de la falsificación de las pólizas, ese era el tema que estaban discutiendo. Ya se sabe que las habían falsificado, ese era el tema que estaban discutiendo. Se sabe que se... Dame, Valentina, qué pena, dime. No, que no es lo que se está discutiendo, o sea, ella solo como que desvía el tema por completo, pero no tiene nada que ver con lo que le están acusando, pues. O sea, la responsabilidad de centros poblados es totalmente demostrada, es evidente porque se sabe que hubo falsedad en documento público, y lo que se va a hacer ahora es hacer el juicio para ver hasta qué punto va a llegar la responsabilidad y qué consecuencias va a tener. Pero no se discute que hubo responsabilidad parte de centros poblados. Aquí el problema es cuál es la responsabilidad de la ministra. Entonces, ella es muy buena, ha hecho muchos debates, es muy buena persona, reza, va a misa, es muy buena gente, es muy buena amiga y además ha hecho denuncias. Por eso vamos a ver las cosas tan terribles que han hecho los centros poblados. Desvió por completo la atención. ¿Sí? Y la conclusión a la que llegó es que los culpables eran centros poblados. Nada, absolutamente nada que ver con el hecho en cuestión. Perfecto. Muchísimas gracias. Muy interesante. ¿Algún otro voluntariamente nos quiere contar o sigo llamando a personas? Dale, Diva. Y vas escribiendo mientras tanto también. Hola, profe. Sí, ya lo pongo ahí en el chat. Yo también encontré como un tipo de falacia, creía que es el que mencionábamos la semana pasada, ad hominem. Pues ya en cuanto a a las acusaciones, digamos que a las personas pues que ya acusaban a la ministra, ¿cierto? Entonces, dice, la ministra de las TICs es la culpable de toda la corrupción dentro de Mintic. Le está haciendo mucho daño a los niños y a las niñas. ¿Cómo van a denunciar el acoso sexual si no tienen internet? Entonces, pues creo que es una falacia acusarla a ella de toda la corrupción que hay en el ministerio, porque pues ella no es la única que trabaja en todo el ministerio de las TICs y no necesariamente es la única corrupta. Y pues con respecto a lo otro, pues ¿cómo así que cómo van a denunciar el acoso sexual si no tienen internet? O sea, eso no tiene relación nada, pues no tiene ninguna relación una cosa con la otra y pues no debería suceder tampoco como
pues el acoso sexual, o sea, no sé, me deja muchas, como me pone a pensar eso. Después de analizar, tienes toda la razón, Diva. Dentro de las acusaciones también hay acusaciones descabelladas. Por ejemplo, claro que facilitaría y volvería más expedito el camino entre una cosa y otra. Por ejemplo, el camino con leyes antitrámites, de denuncias que se puedan hacer virtualmente, sería más expedito. Pero nunca nos explicó que ese camino en la virtualidad se vuelve más fácil, que se puede denunciar, que se quita el temor. Bueno, en fin, tendría que haber explicado una serie de cosas. Entonces, como lo planteó, es incoherente. Tú nos lo estás diciendo, digo, Alejandra, que no tiene relación lo uno con lo otro, como fue planteado. Entonces, puede que, en efecto, estoy hablando primero de la segunda etapa, que en efecto haya una relación y que sea relevante incluso para poder levantar una denuncia, poder hacerlo de una manera más anónima, al menos menos contacto directo con tener que salir de su casa y todo lo más para hacer una denuncia. Pero si eso nunca lo expide explícito, nunca dijo, hay una forma de hacerlo virtualmente que sepa, no, nunca lo aclaró. Entonces parece que fuera un sinsentido, parece que estuviera hablando a alguien que no sabe de qué están hablando, que no preparó o que no conoce lo más mínimo. Se ve muy descabellado porque no es coherente. Y la primera parte también fue muy incoherente, así como está en el aire. Porque esa primera parte fue muy incoherente, así como está en el aire, sencillo. Porque le están planteando a las personas que, cuando digo es en toda la corrupción, no se entiende si estamos hablando de toda la corrupción que haya habido, desde cuándo, desde cómo, desde dónde. Ahora, si está hablando específicamente, si está dando un caso de corrupción severo desde tal momento que está pasando eso, está pasando aquello, y la cúspide fue el otorgamiento a dedo de ciertos contratos, y esto dentro de esta vigencia es culpa exclusivamente de su cabeza, porque aunque todas las personas que trabajan allá puedan haber incurrido, ella es la garante y la que debe velar porque se estén cumpliendo con las cuestiones, y es la que tiene toda la responsabilidad de lo que firma y de lo que hace mi TIC. Cambia la situación, pero como lo era, sobre todo, muy descabellada la forma en la que está planteado esto, es muy incoherente. Si está mutilado, si está reclutado, se entendería, pero si eso fue lo que dijo, realmente falta mucha congruencia en la forma de manifestarlo y se termina volviendo falaz. Claro que sí. Muchas gracias, Diva. ¿Alguien más nos quiere contar? Ale, Angélica y luego Juan Pablo. Juan Pablo también había levantado, entonces bien puedes también. Angélica y Juan Pablo. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, escucho. Voy a copiar aquí el fragmento. El fragmento, que estoy algo confundida porque no sé, a ver, pues lo voy a leer. La ministra dijo el 25 de agosto del 2021 que ya se han recuperado 40.000 millones entre cuentas bancarias y lotes. ¿Cuáles son esas cuentas bancarias? ¿Dónde están los lotes y quiénes los evaluado? ¿Quién asegura que los lotes valen lo que dice la ministra? ¿Existen activos que permitan recuperar los 30 millones faltantes del anticipo? Este fragmento me causa curiosidad porque no sé si, o sea, evidentemente la parte de la ministra dijo que el 25 de agosto del 2021 ya se han recuperado 40.000 millones entre cuentas bancarias y lotes, es como una premisa. Lo que me confunde en este fragmento es si la parte de las preguntas, de los cuestionamientos, llega a ser una conclusión implícita o aporta como premisa a la conclusión de que es culpable. Perfecto, genial. Muy, muy valioso lo que dices. Recordemos, supongo que ya todos la vieron, la sesión del sábado. ¿Ustedes recuerdan cuál fue el primer argumento con el que empezamos a hacer? Bueno, lo primero que hablamos fue un silogismo clásico, como los silogismos aristotélicos. ¿Recuerdan el silogismo cuál era? Un silogismo hablábamos ¿de qué? Hablábamos de autos con el primer silogismo, ¿cierto? Eso es muy sencillo. De autos, hablamos de autos de lujo y de precios. Pero entramos después ya como tal a un argumento totalmente construido de un científico y divulgador, sobre todo divulgador muy famoso. ¿Recuerdan cuál era el argumento?
Sí, era el de la astrología. Perfecto, de Carl Sagan. Entonces, lo chévere de Carl Sagan es que, digamos, él hablaba específicamente de Marte, pero en última su conclusión iba para Marte. Su conclusión se circunscribía a hablar que Marte no tiene influencia en nuestras vidas. O era algo Era más. algo más general, era como pues que los planetas no tienen influencia, Perfecto. como a Marte como ejemplo o algo así. Los planetas, las estrellas no influyen en nosotros, a menos nada relevante. Eso es lo que está planteado, es decir, contra la astrología. Y en últimas, también estaba tratando de criticar las pseudociencias. Era un aporte en contra de las pseudociencias. Bien, hasta ahí vamos, perfecto, claridad. Pero ustedes recuerdan en dónde estaba la conclusión. La conclusión estaba en la pregunta. En este caso, no es un argumento como tal, solo está insinuando, pero la pregunta es totalmente al lugar. O sea, si esto fuera un juicio, esos son el tipo de preguntas que se necesitan. Demuéstrenos y apórtenos. Usted dice que se han recuperado 40.000 millones. ¿Dónde? ¿Cuáles? ¿Cuáles son los supuestos predios? Es que no es de venir a decir, muéstrenos. ¿Dónde están los avalúos catastrales que soporten que vale lo que dice que vale, de lo que supuestamente recuperaron? Porque claro, muy fácil decir, quiero hacer aquí un paréntesis, antes de continuar, para que precisemos la situación. Si esto lo está leyendo, lo está escuchando, lo está viendo alguien que no conozca de qué se trate, ocurre algo muy especial y es que se dieron 70.000 millones de pesos de adelanto, pesos colombianos, en medio de un contrato para llevar a las zonas más deprimidas del país, de Colombia, llevarle a los niños que no tienen internet, darles conectividad. Más del 70% de los niños que estudian viven en ruralidad. Así que era impresionante la necesidad de esto. Se dieron dos operadores, un operador que siempre ha prestado el servicio de red de conectividad en este país durante mucho tiempo, y otro que nunca ha existido, que lo acabaron de crear y no tenía ninguna experiencia. Simplemente hubo 3 o 4 consorcios y entre ellos había una empresa que tenía algo que ver con telecomunicaciones de una manera muy pequeña. Esta empresa que designaron a dedo, esto es, sin cumplir con una serie de requisitos, sino que los requisitos se los hicieron a medida porque eran amigos de personas que gobiernan en la costa atlántica, se destapó un periodista reconocido llamado Felipe Calvás, lo destapó hace aproximadamente 10 meses, mostrando que se habían desembolsado 10.000 millones y que no habían puesto un solo punto de red, ni un solo punto en el tiempo que habían tenido, que ya les restaba un año de lo que tenían para poder poner todos los puntos y no habían puesto ni uno solo, ni uno, este grupo. El otro había puesto muy pocos, el que tenía experiencia, pero sí los puso. Muy pocos, pero los puso. Entonces, eso es lo que se está debatiendo. Esos 70.000 millones de pesos que se perdieron, ¿quién es la persona culpable? En este orden de ideas, ya comenzaban a... Quien firmó los contratos, ella dice que firmó sin saber, sin ver. Y lo peor es que hace poco salió que las pólizas eran falsas. Pero eso salió hace poco, que las pólizas eran falsas. También salió no porque ella lo haya denunciado, sino porque la W lo denunció nuevamente Calvás. Pero lo grave es que ya hace más de 10 meses se había informado que había todo tipo de irregularidades para haber conseguido el contrato y que no habían puesto un solo punto. Y de allá acá no han puesto un solo punto. Entonces, es totalmente magnífica la pregunta que plantea. ¿Cuáles son los lotes? ¿En dónde están? ¿Quién me muestra que el avalúo catastral de esos lotes sí equivale a lo que dice que equivale? Y aparte de eso, ¿cuánto dinero en efectivo o en cuentas es que se ha recaudado? ¿Qué fue lo que se recuperó? ¿Se recuperó algo? Entonces, realmente, si nosotros miramos quién dijo esto, te agradezco, Angélica, si me recuerdas cuál fue el congresista. Dice Muñoz. Perfecto. Muñoz tiene su argumento construido y tiene su conclusión. La conclusión es: no se ha recuperado nada. O sea, con seguridad esa es. Él también es procedente, es prudente, porque sabe que a ella la van a sacar en limpio y que si la sacan en limpio, que él venga a acusarla directamente de que lo que está diciendo es una mentira, que no se recuperó nada, pues probablemente sería la picota pública para él. Por eso lo hace de manera de pregunta. Como lo vemos acá, no es un argumento, no lo es. Así como lo está planteando, no lo es. Pero nosotros entendemos que sí tiene un argumento.
y que las preguntas nos indican cuál es la conclusión, que en efecto no se ha recuperado nada y que todo eso no son más que una serie de patrañas. Eso es lo que estaré diciendo él. Entonces, ¿lo que hemos ahí es un argumento? No. No está la respuesta, y si esa sería la conclusión, no aparece explícito. Al igual que los otros, se reserva. Vamos a ver que hay varios que la defienden a ella, que tampoco se atreven a decir en público que ella sea inocente. Hay varios que la defienden y que no se atreven a decirlo. Pues vamos a dar cuenta que no se atreven a decirlo, porque verdaderamente sería echarse a toda la sociedad encima, pues porque es evidente la situación. Perfecto, ¿alguna otra persona que me cuente? En la SEGAN sí aparecía su conclusión explícita. Juan Pablo, dale. Pues yo tengo aquí una parte en la que creo que hay un argumento y luego seguido a esto y creo que un contraargumento. Entonces, resulta que pues a ella la acusan de que es culpable porque no ha tomado cartas en el asunto desde antes. Entonces ella se defiende con la siguiente frase. Ella dice: la única prueba que tuvimos fueron los documentos falsos y de inmediato pusimos las denuncias. Entonces, pues en esto ella trata pues de defenderse diciendo que ella no fue negligente, ella no, como que no ignoró nada, sino que cuando ya vio que algo era como real, que estaban sucediendo cosas, ahí sí como que actuó. Pues sin embargo, por lo que usted acabó de decir ahorita y de explicar en el caso, pues esto pues no es cierto, pero entonces la oposición, yo siento que hace un contraargumento a esto y dice aquí: la oposición considera que Audinen debe dejar el cargo, argumentando que hubo negligencia de su parte y de parte de sus asesores en la verificación de los requisitos legales para la adjudicación de la licitación. Perfecto. Claro, esto es, el punto clave acá es de este caso, de este momento, de lo que está ocurriendo, se le acusa que ella es la culpable directa, que ella es quien tiene la culpabilidad. ¿Y por qué se le acusa? Porque si usted está encargado de algo y usted firma ese algo, entonces, pues definitivamente, ¿a quién se va a culpar en otro orden de ideas? Tendría que culparse estrictamente a la persona que hizo que está encargada de hacer los contratos. Si usted hace los contratos, no revisa los contratos y no mira que se haya cumplido con el lleno de requisitos, ¿de quién es la culpa? Naturalmente que los otros son corruptos, hacen cosas ilegales y están mintiendo, pero ¿de quién es la culpa? Entonces, permítanme por favor un momento. Muy bien, chicos, entonces retomamos. ¿Qué otro argumento me quieren leer? Allí hay uno que hay dos muy buenos y muy fuertes, uno a favor y uno en contra, todavía están en el aire. Me gustaría que me lo mencionaran antes de pasar. Dale, Santiago, te escucho. Profe, yo tengo aquí, sí, ya los pongo ahí, yo tengo aquí 3, voy a poner 2, uno que está defendiendo a la ministra, que me parece como a medias, y me pareció muy curioso, porque inicialmente pues da la conclusión de que el debate es muy populista y tiene una acogida, pero la ministra ha demostrado algo, esa es la conclusión a la que él quiere llegar. Y me pareció que empezó bien, entre comillas, llevando una premisa que podría ir relacionada, que es llevar la conectividad al 70% del país, pero ya después vuelve y se desvía del tema diciendo que esto ha sido permeado por otras cosas. Entonces ese me llamó la atención como porque pues trató de cierto modo de meter una premisa que tratara de reforzar lo que él decía. Y la otra es una, no sé, profe, pero esta la decía el texto como tal. Lee primero esto, lee ese que dijiste, que ese me parece importante. Ese que acabas de decir me parece importante. Léelo, por favor. Ya lo pegaste, ¿no es cierto? Sí, ya lo leí. Ahorita se lo leo. Listo. Este debate es muy populista. Sí, exacto. Tiene mucha acogida, pero la ministra ha demostrado que está aquí para buscar soluciones. Bien, ya comenzaste a explicar, a separarlo. Muy bien. Llevar conectividad al 70% del país. Este debate ha sido permeado por la vulgaridad, se ha pisoteado el derecho a la presunción de inocencia de la ministra. Muy interesante, perfecto. Ya lo separaste. Bien, entonces analicemos esto. La conclusión que ella quiere sacar es evidente, es que definitivamente es inocente. No se atreve a decirlo de manera expresa, ¿no es cierto? Pero que ha cumplido con todo lo que se le ha exigido, que es llevar la conectividad. Eso es, ¿no es cierto?
Continúa entonces con el otro. El otro, o sea, es algo ya de la redacción como tal del artículo, no es algo dicho por alguien, pero me pareció curioso y quería aquí entonces plantear una pregunta, y es que dice, la oposición, ahí ya lo puse en el chat, la oposición considera que Audimen debe dejar el cargo, esa es la conclusión, ¿cierto? Y la premisa que utiliza el que está redactando, la persona que está redactando, dice, argumentando que hubo negligencia por parte de sus asesores en la verificación de los requisitos legales para la adjudicación de la licitación. A mí me pareció que, o sea, tomó en base a lo que habían dicho y dijo que los de la oposición habían argumentado de esta manera. O sea, ahí no está argumentando como tal eso, pero está utilizando cosas que utilizaron alguien más. No sé si eso funciona como premisa, como lo utilizó el de la red. Ese detalle que estás planteando. Cuando ustedes leen, el artículo tiene una línea editorial. Ese artículo está planteando de antemano cuál es la postura de ellos. ¿Se lee cuál es la postura del periódico, o al menos de quien lo escribe? No, porque es que esta parte en particular estaba en la parte en lo que decía la oposición. Entonces, antes como de mostrar las frases de la oposición, narraba como esto que es en general lo que trataban de decir. Correcto. Y cuando dice la descripción general, ¿tratan de sacar en limpio a alguien o de acusar a alguien? No. No se ven frases como que tratan de sacar en limpio o de acusar a alguien. Eso es interesante de mirar. Piénsenlo y analícenlo. Listo. ¿Quién me dice el de rasero? Sí, uno puede tomar fragmentos de otros, pero a veces tomar fragmentos de otros es manipular. Si lo dice con mucha profundidad y claridad, perfecto. Pero si lo que es mutilar, se vuelve peligroso. ¿Quién me quiere leer o decir qué dice rasero? El debate. Por ejemplo. Rasero dice, un contrato tan amañado como este solo puede hacerse con connivencia y participación de funcionarios del ministerio, los que usted y el presidente Duque puso. Es cínica cuando dice que no sabía nada. Perfecto. Entonces, ¿hay argumento aquí, sí o no? Pues yo, de hecho, en este momento lo estaba analizando cuando lo mencionaste. Pues no sé, es que está como muy enredado para mí. Si quieres lo escribes, te lo agradezco. Aquí hay un detalle importante. Hay una parte en donde hace un ataque que naturalmente al hacer el ataque en una estructura argumentativa se contaría como una falacia. El ataque, porque lo que está diciendo en el ataque tiene todo el sentido. Lo que está diciendo el ataque es que ella sí sabía. Entonces, aquí sí hay una conclusión. ¿La conclusión cuál es? ¿Cuál es la conclusión que está dando? Que ella sí sabía. Claro, la conclusión es que ella estaba al tanto, y si está al tanto, ella es culpable. Culpable, tal cual. Entonces ella está al tanto, y si está al tanto, por lo tanto es culpable. Eso es lo que está planteando. Hasta ahí pues clarísimo, ¿no es cierto? Si está al tanto, si ella fue la que propició el tipo de contrato, si ella y los funcionarios fueron los que hicieron el contrato, entonces ella es la culpable. Así es simple. Acá haciendo conclusión y nos dice, el contrato es terriblemente amañado. O sea, es vulgar, se nota cuando se ve el contrato que se hizo a dedo para que pudiera quedar este grupo. Este grupo es muy cercano, tiene nexos justamente con la persona que se encarga de... que es el jefe de ella, el jefe directo. Entonces, el jefe directo de ella es justamente muy cercano al tipo de contratos que han tenido estas personas que están detrás del grupo. Así que hay mucha cercanía y había interés que estuviera. Esos son solo indicios, ahí no hay nada, solo indicios. Pero aquí viene lo importante, el contrato estuvo amañado. El contrato se sabía desde el principio que estaba hecho para que, a pesar de que existieran huecos y vacíos, pudiera ser adjudicado. Entonces, la única manera es que quisieran dárselo, que supieran previamente que se lo iban a dar, ¿cierto? ¿Y quiénes fueron los culpables? Quienes hicieron el contrato y quienes lo firmaron. ¿Quiénes hicieron el contrato? Las personas que ella
y su jefe inmediato, presidente, lo pusieron allí a hacerlos. Es decir, quienes hicieron el contrato son puestos por ella y por el presidente. Eso es lo que nos está diciendo. Y aparte de eso, si ella lo firma y no confirma que se haya cumplido con lo que dice ahí, que no tengan una cantidad de pólizas falsas, ella, sin lugar a dudas, tiene culpa. Se lo haya o no se lo haya robado. Es la culpable del detrimento patrimonial por 70.000 millones de dólares. Simple. Simple. ¿Queda claro lo que plantea el hombre? Sí, profe, queda claro. Se entiende el argumento que planteó, ¿no es cierto? Todos los chicos lo entienden. Yo sí entiendo el argumento, pero me cuesta es como saber si en realidad tiene, pues si es un argumento válido, si está bien construido. Sí, el problema, digamos, Difícil eso. el problema de lo que se ha planteado acá es que ninguno de los argumentos sigue una forma clásica de este es el argumento. Por ejemplo, los silogismos. Todo A es B, todo B es C, por lo tanto todo A es C. Ese es un silogismo clásico. Primer problema, ¿no es cierto? No se ve. Segundo problema. Otro punto que tiene este asunto es tampoco toma ningún argumento deductivo clásico. Todos los, por ejemplo, el modus ponendo ponens, cuando dice cada vez que aparece A se da B, se dio A, por lo tanto B. No aparece en manera clásica. Pero por ejemplo, vamos a resumirlo de una manera más ortodoxa. Cada vez que se hace una contratación arreglada, amañada y a dedo, es porque detrás hay un interés de corrupción. Se dio una contratación amañada, arreglada y a dedo, por lo tanto, hay corrupción. Eso, pues, si lo tradujéramos a una forma más apropiada de argumento, ahí sí sería muy claro, ¿sí? ¿No es cierto? Digo, ahí sí se vuelve muy preciso y se puede evaluar si está bien construido o no. Sí, claramente sí. Eso es justamente lo que esperamos, que cuando construyamos argumentos, sean argumentos supremamente bien estructurados. Miren que por fuertes que sean las razones que están dando, porque hay muy buenas razones, ninguno está bien construido. Ninguno es preciso que uno diga, uy, qué argumento tan bien construido. Tanto de una parte como de la otra. De hecho, da vergüenza, porque casi siempre que llaman un debate de control, se tienen 7 minutos, 5 minutos, y en vez de preparar algo que les va a durar 7 minutos, preparan en un desorden cosas para media hora y solo alcanzan a decir la parte inicial. Da vergüenza. Entonces hay que ser estructurados. Entonces tienen 7 minutos. Preparen lo que puedan mostrar en 7 minutos, que sea contundente, bien argumentado. Eso es muy importante. Cuando ustedes vayan a hacer el debate, les digo eso, ensayen. Queda claro, ¿no es cierto? Pues creo que sí. Tanto silencio. Y para cerrar en la etapa de hoy, para ir cerrando, quiero que veamos el argumento de Carl Cohen Copy. Entonces, el argumento de Carl Cohen Copy ya estaba allí. Miren, se los voy a plantear. ¿Cierto? La de la página 52 que les había dicho. El PDF. 26, creo. Listo, entonces les voy a compartir pantalla para que lo puedan ver ustedes. Ya están viendo mi pantalla, ¿no es cierto? Sí, profe, ahí se ve. Perfecto, entonces vamos a revisar este fragmento. Solo este fragmento, ¿no es cierto? Arquímedes aún será recordado cuando Esquilo haya sido olvidado, pues las lenguas mueren y las ideas matemáticas no. Le reitero, esto Hardy fue quien lo planteó. Arquímedes aún será recordado cuando Esquilo haya sido olvidado, pues las lenguas mueren y las matemáticas no. La técnica que estamos empezando a aprender es, seamos capaces de tomar fragmentos de un argumento, desbaratarlo,
sacar los fragmentos y volver a construirlos. Miren que en el argumento, por ejemplo, que vimos de Racegos, es un argumento que tenía todo lo necesario para ser un argumento contundente, pero no estaba muy claro. ¿Qué era lo único que había que hacer? Reconstruir ese argumento. Eso es lo que había que hacer, ¿no es cierto? Con las mismas premisas, con la misma información, lo reconstruimos mucho más claro, ¿o no? Sí, profe, así fue. Esto mismo es lo que hay que hacer acá. Tomemos. Arquímedes aún será recordado cuando Esquilo haya sido olvidado. Eso es una frase muy violenta, muy fuerte, muy hermosa, muy contundente, pero organicemos lo mejor, pues las lenguas mueren y las ideas matemáticas no. ¿Qué fragmentos se encuentran acá? Busquemos los fragmentos y reconstruyamos. Una idea importante, cuéntenme. Nadie. ¿Qué pasó, chicos? ¿Qué ocurre? Yo porque no puedo verlos acá, pero si no, pues, va a tocar empezar a ir a tu para cuenta. Darcy, cuéntame por favor, Darcy, alguna o varias ideas que podamos ir reconstruyendo de acá. Hola, profe, qué pena, es que yo lo estoy escuchando muy, muy mal, es por mi internet. Elizabeth. Elizabeth Antonia. ¿Está Elizabeth Antonia? Bueno, supongo que de las personas que no contestan no están viendo clases, ¿no es cierto? Camila. Hola, profe. Bienvenida, Camila, cuéntanos, por favor. ¿Me puede repetir, por favor, la pregunta? Sí, por supuesto, estamos separando el argumento que acabamos de ver. Pues el argumento que acabamos de ver estamos tratando de reconstruirlo. Para eso lo vamos a parafrasear, es decir, utilizar un lenguaje común, sencillo, para poder mirar el argumento que acabamos de leer. Y no según una de las ideas importantes a tener en cuenta en ese argumento, que fue que dejé la sesión de explicación. Profe, ¿lo podrías mostrar en pantalla, porfa? Es que no se ve. Sí, ya dejé de mostrarlo porque si no, no los puedo ver y nadie estaba participando. Entonces necesito que participen, que aparezcan, que no tienen suficientemente grande. Arquímedes aún será recordado cuando Esquilo haya sido olvidado. Pues mueren y las ideas matemáticas. ¿Quién comienza a decirme ideas que sean relevantes, que sean importantes en este fragmento? Para poder ir separando las ideas importantes. Profe, buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Lisbeth. Perfecto, Lisbeth, es que no veo, entonces gracias por decirme, cuéntame. ¿Podría ser una idea que las lenguas mueren y las ideas matemáticas no? Claro, por supuesto. Entonces, la idea que hay detrás de esto, esa es la idea principal. La idea que hay es que las matemáticas no son una idea, no nos la inventamos. Entonces, en el sentido de que las mismas no son una idea humana, sino como popularmente se dice, es un descubrimiento. La idea que hay detrás de esto, que es lo mismo que tenía los pitagóricos, lo mismo que tenía Copérnico, es que el mundo está escrito en lenguaje matemático. Es decir, no hemos inventado las matemáticas, hemos descubierto el lenguaje del mundo. Eso es lo que diría este matemático. Eso es la parte fundamental. Tienes toda la razón. Está diciendo los lenguajes son formas humanas de entender. Sí nos comprendemos, pero es un constructo humano. En cambio, las matemáticas no son una construcción humana. Son el lenguaje del universo, mejor dicho. O sea, las ideas matemáticas no pueden morir porque es la forma en la que el universo está construido. Eso es a grandes rasgos lo que Gandhi plantea. Perfecto. Miren que no era difícil, es tomar un fragmento y empezar a reconstruir lo más importante. Algunas otras ideas sueltas que tengan o no. O para Que... micrófono que no veo, dale. No, perdón, es que se me fue. Que Arquímedes será recordado por sus ideas matemáticas. Sí, entonces, pues por sus aportes. Claro, podemos empezar a decir, vamos, ya eso es lo primero. Las lenguas mueren, es un proceso que hemos visto, ¿no es cierto? Eso, si lo quieren argumentar más, lo pueden argumentar. Con un solo argumento yo puedo escribir todo un libro. El primer capítulo podría ser contar cómo las lenguas tienen un proceso en el que nacen, se vuelven populares, se robustecen y mueren, se convierten en lenguas muertas.
Entonces, ese podría ser un primer capítulo, de un solo argumento. Entonces, las lenguas mueren, es un proceso natural. Las lenguas dejan de ser usadas y mueren. Después de eso, viene una segunda idea que me la han citado. Y la segunda idea es, la obra de Esquilo es impresionante, las tragedias de Esquilo, magníficas, y las de Eurípides, en fin, Sófocles, pero más brutales me parecen las de Esquilo. Las obras de Esquilo hermosas, magníficas, importantísimas, pero si están escritas en una lengua, están destinadas a qué? ¿A qué están destinadas, chicos? Según lo que dice el documento. A extinguirse. Claro, si los lenguajes se van a extinguir, aunque esté en el papel, tarde o temprano, o en la nube, tarde o temprano, desaparecerá. Ahora, por otro lado, está diciendo, la matemática no es una idea humana, no es así. La matemática es preexistente. Por lo tanto, pueden morir las lenguas, pero la matemática no muere. Los descubrimientos que ha hecho Arquímedes, así olvidemos en algún momento quién lo hizo, cómo lo hizo, o incluso sea necesario volver a empezar de cero, en algún momento se volvería a descubrir y se volvería a saber. Por eso es una idea que no va a morir, porque no va a ser por un humano, sino que es un descubrimiento. Hacia dónde apunta. Entonces, ¿qué nos está planteando? Las lenguas mueran. Esto es una reconstrucción que hace el autor. Las obras de Esquilo están en una lengua, de modo que las obras de Esquilo perecerán en algún momento. Las ideas matemáticas son permanentes, por lo tanto nunca mueren. La obra de Arquímedes está compuesta de ideas matemáticas, por lo tanto la obra de Arquímedes no morirá. Por lo tanto, Arquímedes será recordado cuando Esquilo haya sido olvidado. Eso es lo que nos está planteando. Es un argumento por contraste, están contrastando dos ideas. Ya hemos profundizado más. Quienes de verdad, les reitero, estén muy perdidos en argumentación, qué es un silogismo, cuáles son las partes, cuáles son los tipos más clásicos de argumentos deductivos, etcétera, les sugiero y les ruego que vean los videos de argumentación, los va a ubicar. Si sobre todo no saben hacer silogismos o argumentos deductivos, revisen por favor la última media hora del video de argumentación y los primeros 20 minutos del video. Les agradezco mucho y un abrazo muy grande. En la siguiente sesión vamos a trabajar con las ruinas circulares de Jorge Luis Borges. Vamos a leerlo. Les voy a explicar de mejor manera, naturalmente, en la sesión de aula invertida, pero por si alguien quiere ir leyendo, es muy sencillo de lo que se trata. Lo que vamos a hacer es, primero, saber qué dice, entonces lo literal. Después vamos a ver cuál es el argumento filosófico, no el argumento del cuento, eso es lo que dice, sino cuál es el argumento filosófico que subyace, cuáles serían las premisas, cuál sería la conclusión, y por último vamos a hacer un análisis para ver si está bien construido o mal construido. Hay cientos de páginas donde lo pueden encontrar, o si tienen este librito que se llama Ficciones, este acá, lo pueden leer allí. Aquí les dejo una en donde lo pueden ubicar, pero hay cientos de páginas donde lo pueden leer. Un abrazo muy grande y les deseo lo mejor, me encantó saludarlos. Listo, profe, muchas gracias. Profe, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Feliz tarde. Hasta luego, gracias. Les deseo lo mejor. Gracias, hasta